24 horas. 7:13 y a esta hora vamos a conversar con María Paz Hervis, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, gracias por acompañarnos. Ustedes en días anteriores habían hecho un llamado para que busquen acuerdos mínimos para poder gobernar el país, para poder llegar a consensos y sacar al país adelante. Con la decisión de anoche de la Corte Constitucional, es como que queda poco oxígeno para los acuerdos y las cartas estarían por lo menos en la política echadas. Buenos días, Milton. Buenos días a quienes nos escuchan, a toda la audiencia y al Ecuador entero. Es una mañana complicada, son días complejos para el Ecuador. Sin embargo, desde el sector empresarial al que yo represento, nosotros nos mantenemos en los consensos. En una sociedad civil y una sociedad de talante democrático, tenemos que insistir que la única manera de vencer estos dimes y diretes políticos que sentimos que nos asfixian, ¿no es cierto?, que nos tienen secuestrados en algún nivel a los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos que seguir pensando en los consensos, pero ahora en esta coyuntura también insistir desde este espacio a nuestros gobernantes, es decir, en este caso al Poder Legislativo, que les estamos observando y que no tenemos ya paciencia ni vamos a admitir que se continúe en esta vulgarización constante de la política y esta banalización de la gestión y la dirección de nuestro país. Ahora, hay un hecho cierto, la Corte autoriza el enjuiciamiento del presidente Lasso, las motivaciones están escritas, la Asamblea tendrá que empezar con este trámite y si el presidente decide presentarse y defenderse en el juicio político y esperar una respuesta de la Asamblea, se podría venir una sucesión constitucional. Definitivamente, vamos a ver, la Corte Constitucional ha emitido su dictamen. Creo que es importante señalar en el nivel democrático que podemos no coincidir, que tendremos todavía que tomar mucho tiempo para analizar, son 141 hojas de dictamen y hay argumentos jurídicos que se deben analizar a profundidad, pero también insistir en que lo respetamos y lo reconocemos, porque así es como funcionan las democracias. En el caso de la Federación Nacional de Industrias, nosotros echamos cuenta de las herramientas que la ley prevé, que fue un amicus curiae en días previos, con argumentos absolutamente jurídicos para que quienes toman la decisión, en este caso los jueces y juezas, cuenten con mayor elemento. Pero en democracia también se reconoce, se acepta y hay que tener claro que la Corte Constitucional ha dado paso al enjuiciamiento, no ha dicho que si existe peculado o no, eso también es importante que la ciudadanía lo entienda. Y ahora lo que corresponde es efectivamente que la Asamblea siga el proceso, pero aquí creo que es donde quizás más ansiedad nos genera a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Tenemos una base, porque vamos viendo prácticamente 2 años en que la Asamblea se pasa haciendo reconocimientos irrisorios, saludos, disputas del más bajo nivel y que no legislan y que no trabajan y que los problemas reales siguen ocurriendo en nuestro país. No legisla, no trabaja, se pasa haciendo reconocimientos irrisorios, como tú dices. ¿Será mejor que el presidente aplique la muerte cruzada y que también se vaya a la Asamblea? Qué complejo, ¿no? Fíjese usted, Milton, si existiría una varita mágica, creo que algunos en estas horas de angustia, más de uno tuvimos esa fantasía y la pregunta era cuál es la solución para el Ecuador. ¿Y sabe qué pensaba yo? Inclusive en las horas de angustia, la solución para el Ecuador es que asumamos compromisos en torno a los grandes problemas nacionales. No va a venir ningún salvador ni salvadora. No estoy convencida que la solución ahorita es aplicar una herramienta que establece la ley definitivamente y el marco jurídico que es la muerte cruzada, porque lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa son los mecanismos de conflictividad, porque a lo que tenemos que abonar nosotros es a la estabilidad, porque un país no se desarrolla sin inversión, sin trabajo, no progresa, y eso no va a ocurrir mientras sigamos teniendo este disparado riesgo país, esta inestabilidad política que nos asfixia. Es que el problema es que hay incertidumbre con lo que se pueda venir después del juicio político al presidente Lasso, pero hay que reconocer que hay incertidumbre ahora mismo con lo que está pasando con el gobierno. Tenemos un montón de problemas, hay cosas que la naturaleza incluso está haciendo, y no es culpa del gobierno, pero las reacciones que vemos, el tema de la gestión que hemos visto durante estos casi 2 años, también es un problema que hay que reconocerlo. El gobierno no es que ha sido absolutamente capaz de mejorar la situación del país. En lo absoluto, y precisamente desde el sector empresarial hemos sido interlocutores constantes con el gobierno, exigiendo, demandando rectificaciones y tendiendo las manos para poder aportar en los procesos de toma de decisión, porque así es como funcionan las democracias, que quede claro. Entiendo que para algunos niveles políticos es muy rentable quedarse en el estar a favor o en contra. Sin embargo, quienes trabajamos, quienes como usted, como yo, como los camarógrafos, como la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas, como todo mi equipo, nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días para poder
poder sacar adelante a nuestras familias y trabajamos con ética por nuestro país, no tenemos tiempo para estar a favor o estar en contra. Aquí nosotros estamos a favor de la ciudadanía, a favor del trabajo, del progreso, y evidentemente al gobierno nacional se le ha exigido, y lo seguiremos haciendo, a este y a los que vengan, una agenda de mínimos, atender los verdaderos problemas del país, desempleo, es decir, empleo de calidad. Tenemos que atender la grave situación de desnutrición crónica infantil. A veces me dicen, ese no es un tema del empresariado, ese es un tema de nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas, y sobre todo el tema de seguridad. No podemos vivir, fíjese usted cómo llevamos horas con estas noticias impactantes de los sicariatos, y aprovecho, si me permite, en todo contexto hay que hacer un llamado a todos los poderes del Estado, en este caso al Poder Judicial. No es posible que la fuerza pública haga los esfuerzos para prender a los implicados, y vemos esta obscenidad a la que nos han acostumbrado ciertos jueces y juezas, de soltarles a las 48 horas, a las 72 horas, y entonces la sensación que tenemos es de zozobra, y eso sumado a la incertidumbre del poder político, de la dinámica política, no abona para nuestro progreso. 2 directores de hospitales asesinados en 24 horas. Ayer un crimen espeluznante en un sitio público concurrido de Guayaquil, en San Borondón, en Plaza Lagos. Con el gobierno actual no hemos solucionado la inseguridad. No hay garantía de que el que venga vaya a solucionar la inseguridad y que mañana aparezcan las camionetas, los chalecos, las balas, todo lo que se necesita para la policía, y que se está diciendo que ya viene, que ya viene. Nada viene. ¿Qué hacemos? Exigir, observar, vigilar, y sobre todo no perder la esperanza, aunque hay días que cuesta, pero también tenemos que ser sinceros, como usted mencionaba al inicio, no nos ayuda la naturaleza, y por eso necesitamos un gobierno y varios poderes del Estado, y eso incluye la Asamblea Nacional, fuertes, comprometidos, éticos. Fíjese usted, estamos algunos de nosotros, una gran parte de los ecuatorianos, descifrando cuál va a ser el futuro inmediato, y tenemos otra gran parte de los ecuatorianos que están luchando todavía por encontrar a sus seres queridos. Tenemos que hablar de un porcentaje de ecuatorianos que viven 4 de cada 10 ecuatorianos viven con menos de $3 todos los días. Esa es la realidad de nuestro país, y más allá de que nos solidarizamos, de que tratamos de apoyar, tenemos gobierno, y tenemos que ver que el gobierno tome decisiones. Entonces, quizás aprender de los errores del pasado, saber que los cambios de gobierno no traen las soluciones. Fíjese usted que el Latinobarómetro este año anunciaba que el principal desafío que va a haber en América Latina en todos los gobiernos va a ser que concluyan su periodo. No importa si son de derecha, de izquierda, y da cuenta de la calidad de la democracia y de esta América Latina que tenemos tantas complejidades y tantas necesidades. Pero la única forma de que el presidente Lasso concluya su periodo en este momento es que vaya al juicio y no logre la oposición los 92 votos, porque si aquí hay muerte cruzada, tampoco va a concluir su periodo. Definitivamente, y yo creo también que en ese sentido vamos a retomar la importancia de la gestión política. Los problemas políticos y los conflictos políticos se ventilan en el nivel político, y vamos a reinstitucionalizar eso también. Tenemos 45 días de angustia, de zozobra, pero yo invito con respeto, pero con firmeza, a todos los poderes del Estado que estén a la altura de la circunstancia. No queremos otro sainete en la Asamblea Nacional. Queremos ver cómo se encauzan en la comisión de fiscalización todo el procedimiento de pruebas de descargo, en los términos jurídicos políticos. Ni un error más, ni una corrección más. Creo que los ecuatorianos y ecuatorianas no nos merecemos eso, y vamos a ver también la capacidad del gobierno nacional de hacer gestión política del más alto nivel. La sanción de la Asamblea será política, porque tampoco va a determinar si el presidente cometió o no peculado. Eso vendrá después en la justicia, y si es que la justicia lo determina o no, que el presidente haya o no cometido el delito de peculado, el cual salió aprobado por la Corte Constitucional. Es decir, va a haber una sanción política en la Asamblea. Eso es lo que va a pasar. El juicio político es una sanción política. Sin embargo, eso no nos deja exentos de coherencia. Y creo que es por eso que algunos sectores de la sociedad insistíamos que no se configuraban los elementos suficientes para el juicio. Adicionalmente, que la serie de errores y de vicios de procedimiento afectaban la forma. Pero ya está tomada la decisión, y creo que es momento de que, insisto, sobre todo la Asamblea Nacional esté a la altura de la circunstancia y de la dignidad que tenemos la ciudadanía. Tenemos algunas opciones, una menos ya, porque anoche la Corte Constitucional autorizó el juicio. Tenemos algunas opciones: que el presidente se presente o que el presidente firme la muerte cruzada. El sector empresarial, ¿qué cree que es lo mejor para el país?
Nosotros, respetuosos de la institucionalidad, no nos corresponde a nosotros decidir, pero entenderíamos que en este punto el presidente de la República tiene que dar respuesta en el nivel político, porque, ojo, el hecho de que nosotros no hayamos considerado que no se configuraba el juicio político no implica tampoco que somos partidarios de la impunidad. Es decir, ante la mera sombra o sospecha de algún acto de corrupción, es necesario y es indispensable que se dé cuentas. No creemos y no vemos cómo se configura el peculado, pero será precisamente en la Asamblea donde tendrán que resolverse y ventilarse esta disputa. Entonces, que se presente. Definitivamente, creemos que eso es en medio de tanto caos, de tanta incertidumbre, es lo único que podría abonar algo de estabilidad para el país. Sin embargo, insisto que seremos respetuosos del cumplimiento de la ley y de toda la institucionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Milton. María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industria. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con la asambleísta Viviana Veloz y también con el asambleísta Fernando Villavicencio.